Deposita $1000 en un banco que paga 8% de interés continuo. ¿Qué ecuación se puede utilizar para determinar el saldo de la cuenta después de 2 años? ¿Cuál es el saldo de la cuenta después de 5 años? ¿Y cuánto tiempo tomará que la inversión se doble? Al hacer estos tipos de problemas, es importante que pagemos atención cercana al tipo de interés. Esto es interés continuo, que nos dice que estaremos usando la fórmula A es igual a P por E levantado al poder de RT, donde P es el principio o la cantidad inicial de la cuenta. R es la tasa de interés anual expresada como decimal. T es el tiempo en años, y A es la cantidad después de T años. Entonces, para esta situación, tendríamos la ecuación A igual P, que es $1000 X recibido al poder de RXT. Bien, R es la tasa de interés, 8% como decimal sería 0.08x el tiempo en años. ¿Cuál es nuestra variable T? Así que esta sería la ecuación de esta cuenta. Siguiente, queremos saber cuál sería el saldo de la cuenta después de 5 años. Así que iremos al sustituto 5 por T, así que 1 de 5 sería igual $1000 australianos XE. Levantado a la potencia de 0.08 por 5. Y ahora obtendremos una aproximación decimal con la calculadora. El segundo registro natural lleva al poder T, solo tipo en 0.08 o solo 0.08 por 5. Y así el saldo de la cuenta sería $1491 y aproximadamente 82 centos. Y ahora para la última pregunta, queremos saber cuánto tiempo tomaría que la inversión se doble. Así que hay un atajo para duplicar el tiempo. Voy a seguir adelante y escribir esto como normalmente nosotros. Significa si comenzamos con $1000, si queremos que se doble, 2x1000 de X a Siemens 2000. Así que solucionaremos esta ecuación aquí cuando establezcamos A igual 2000, lo que significa queremos solucionar la ecuación 2000 igual 1000x levantado a la potencia de 0.08xt. Así tenemos una ecuación exponencial, así que queremos aislar la parte exponencial. Así que dividiremos ambos lados de la ecuación en 1000. Esto simplifica a 1, el izquierdo se simplifica a 2. Así que por doblar esto siempre sería 2 porque esta cantidad aquí siempre sería 2 veces la cantidad de P aquí. Tenemos 2 iguales levantados al poder de 0.08t. Y ahora tomaremos el registro natural en ambos lados de la ecuación. Y aplicaremos la propiedad de energía de los logaritmos aquí. Así que podemos tomar este exponente y moverlo al frente, y ahora tenemos registro natural 2 igual 0.08tx registro natural E. Pero el registro natural E, recuerda, es la base de registro E. Y desde al primer poder es igual a esto es igual a 1, multiplicar por 1 no cambia nada. Tan muchas veces que verás el libro de texto solo dejarlo. Para resolverte, dividemos por 0.08, lo que recuerda es solo la tasa de interés continua. Así que esto simplifica solo t. Y entonces obtendremos una aproximación decimal de este cociente en la calculadora. Así tomará aproximadamente, digamos, 8.7 años. Así que hay un acceso corto para encontrar el tiempo de doblación al hablar de intereses continuos o de un crecimiento exponencial. Este acceso correcto es el momento de doblar, siempre será igual al registro natural 2 dividido por la tasa de interés anual R, o por un crecimiento exponencial, sería la tasa de crecimiento exponencial K. Pero no soy un gran ventilador de memorizar esta fórmula, porque siempre podemos resolverlo como mostrar que hacemos entender exactamente lo que está pasando en esta situación.
Bueno. Espero que hayas encontrado esto útil.